Sí, buenos días. Cuidando las medidas de higiene y protección, ya saben que estamos en el momento de pandemia. Les agradezco mucho la posibilidad de dialogar con ustedes, gracias a la invitación del profesor Eduardo Aguilar Rondo, del profesor Horacio, del director del área académica, en el cual abordaremos una serie de temas en relación al profesional docente. Ya bien decía el licenciado David Alberto Hernández que era importante ser responsables del tema de los datos personales y solamente puntualizo de alguna de las preguntas que ustedes comentaban. Efectivamente, esta situación de pandemia a todos nos generó muchas dudas de cómo iba a ser el trabajo con los muchachos, sobre todo porque los adolescentes ya algunos ya tienen la posibilidad de tener su propio teléfono, ya no el contacto es como los papás en primaria o en preescolar. Sí hay que tener el respaldo de esas autorizaciones que ya comentamos. Claro que podemos compartir nuestro WhatsApp para hacer el grupo de trabajo único y exclusivamente en los tiempos de las labores o de los horarios que nos competen. Por eso la estrategia de este año tiene mucho más puntualizaciones, porque también veíamos papás que nos hablaban el sábados, domingos, 24/7, y a veces eran exageraciones en la actividad, cuando realmente el maestro cumple con un horario de manera ordinaria. Por eso este ciclo escolar tiene algunas situaciones en particular que van a beneficiar para mejorar sus condiciones de trabajo en ese sentido, y sobre todo respaldar el derecho a la información tanto del docente como de las y los niños. Mi función actual es apoyar y asesorar al área de la Subsecretaría de Educación Básica, directamente al subsecretario, el profesor Alberto Salcido, y con ello a los niveles. Por eso comparto con ustedes esta pequeña presentación, si me permite. Hoy hablaremos del profesional docente. Si alguien de ustedes ya tuvo la posibilidad de haber leído de alguna otra manera ampliada el documento de perfiles, parámetros e indicadores que emitió el área de UCICAM, nos vamos a dar cuenta que ahí se nos habla de lo que realmente es el docente. ¿Quién es el docente? ¿Quién es el directivo? ¿Quién es el técnico docente? ¿Quién es el supervisor? ¿Qué funciones realiza? ¿Qué actividades? Sobre todo en el tema académico, y que nos van a permitir darle mayor, si me permites desde el inicio de la presentación, nos van a dar una posibilidad de trabajo para el beneficio de todas y todos ustedes. Sabemos que cuando sucedió el tema de la pandemia, pues no estábamos listos para afrontarla, y muchas necesidades surgieron a la vez, que no teníamos internet, que a lo mejor no tenemos los recursos, que a lo mejor los muchachos y mucha población no tenía la conectividad, o sí la tenía pero no la utiliza para estas estrategias, y a lo mejor los colectivos había incomodidad porque me generaron otros tiempos, ya tenía que trabajar desde mi casa, y entonces de alguna otra manera esa ansiedad que a todos nos afectó un poquito, sobre todo porque hubo un esquema de aislamiento, de alguna otra manera nos hizo ver que sí y replantearnos algunas necesidades. Por eso con ustedes comparto la siguiente información. La presentación se las puedo dejar o igual, como dice el licenciado David, a través del correo les puede servir. Es un resumen en beneficio de sus actividades que van a hacer como docentes, directivos, supervisores y técnicos docentes en la función de la secundaria. Entonces, es una mirada hacia la responsabilidad, y yo iniciaré con una pregunta: ¿por qué soy docente o por qué quise ser docente? Algunos son normalistas, algunos surgieron de algunas otras carreras, de otras universidades, pero hoy todos estamos involucrados en el sistema educativo, todos y todas estamos frente a niños y niñas, y eso nos conlleva una enorme responsabilidad. El asumir el cargo de docente y de servidor público, muchos de ustedes manifestaron su compromiso y su vocación para atender asuntos del Estado, sobre todo en relación con la niñez, la educación, la cual representa el pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas. Los docentes, y incluyo aquí directivos, supervisores y técnicos docentes, cumplen un rol esencial para que los estudiantes aprendan y logren trascender los obstáculos de su contexto. Esa es la función nuestra. Sabemos que a veces no nos alcanza
pero la verdad hemos hecho mucho y Coahuila ha destacado porque tiene excelentes maestros en la función que realiza. Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, con las habilidades para aprender por sí mismos y las cualidades y valores, las múltiples necesidades y contexto de sus estudiantes, hacen realmente la diferencia. Ese maestro que hoy, y leí ahorita en redes sociales, dice, estamos conectados alrededor de 4,000 maestros cuando la plantilla somos 11,000. Bueno, felicidades maestros, porque ustedes tienen el interés por ustedes y por sus alumnos, y realmente hacen la diferencia. De eso se trata esta actividad, que ustedes sean quienes se note en el ejercicio del trabajo. ¿Me permite la que sigue? Por tanto, su comportamiento debe ser moralmente recto. Y algunos me han dicho, bueno, entonces me tengo que portar de una otra manera. Claro, el proceso de moldeamiento que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje abre la puerta para que las y los niños vean en ese maestro su modelo a seguir, y por eso tenemos que tener de alguna otra manera un recto proceder, lo que implica una conducta moralmente intachable, así como la entrega honesta y del desempeño del cargo que se ostenta, porque nuestra conducta no solamente afectaría al Estado, sino también al resto de la sociedad con nuestras funciones. Por eso cuando surge una noticia, a veces cierta o no, pero en redes sociales, a todo trasciende, no solamente al maestro, sino al sistema educativo y también al resto de la sociedad, porque el maestro, la maestra, es la figura que tenemos presente para realizar nuestras actividades, es el ejemplo a seguir, es el ejemplo de la comunidad. Por eso es importante nuestra función en lo que realizamos. Si tenemos presente el artículo 3º que se reformó el 15 de mayo del año pasado, dice textualmente, y no me pongo a contemplarlo completo, pero sí una parte del párrafo: el maestro promoverá la honestidad y sobre todo los valores y la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Si alguien pregunta qué es lo que hace el maestro en el aula, nuestra respuesta debe ser esa: consolidamos el proceso enseñanza-aprendizaje. Claro que cuidamos a los alumnos, claro que atendemos a los alumnos, claro que de alguna otra manera los protegemos, pero nuestra principal función, ¿cuál es? Y eso me lo ha dejado muy claro también el maestro Horacio, es el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo cual nosotros recibimos una contribución que es nuestro salario. Por eso el artículo 7 de la ley general, bueno, en este caso de la ley de UCICAM, Ley General del Sistema de Carrera de Maestros y Maestros, nos dice, ¿quién es el profesional docente? Pues es el profesional de la educación básica, media superior, que asume ante el Estado y la sociedad esa responsabilidad. Es decir, desde el momento que llega mi nombramiento, mi orden de presentación al correo, desde ese momento yo, de manera directa o indirecta, asumo mi responsabilidad. Algunos sé que no nos preguntaron, pero nuestra función es esa. Es el maestro que se responsabiliza del aprendizaje de sus educandos, sus capacidades, sus circunstancias, sus necesidades, sus estilos, ritmos de aprendizaje, contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje, es coordinador, es guía, es facilitador, es investigador y es agente directo del proceso. Ese es el maestro, esos son todas y todos ustedes, que créanme que yo lo he notado, lo he visto, y aunque hay a veces deficiencias, como en todas las personas, sabemos que hay fortalecimiento en el sistema y sobre todo en el nivel de secundaria, que realmente es donde tenemos más problemas de deserción escolar, porque los niños van dejando un poquito, por la falta a veces de responsabilidad de los papás, desde la escuela de lado. Entonces, este es el concepto del maestro. Si no sabía, hoy apréndanlo. Si no lo tenía, o yo sabía lo que soy, créansela, maestro, que realmente esta es nuestra responsabilidad en ese sentido. El artículo 93 del mismo ordenamiento nos dice, para ejercer esa docencia es importante la función, que tengamos los reconocimientos que marca la ley, y lo que dice el artículo 3, esas funciones docentes, de técnico docentes, deberán orientarse al logro máximo del aprendizaje y desarrollo integral del educando. No sé cómo mis estrategias pedagógicas tienen que ser de todo tipo, ya lo escuchamos con el maestro Gerardo Guerra, el 4.0 como la tecnología, esas estrategias innovadoras. Bueno, tenemos que buscar en estos tiempos ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de excelencia. No es algo que se nos ocurra, no es algo que nos exija la autoridad, no es algo que el gobierno diga, es algo que establece la ley, y nosotros como garantes de la ley, maestros, docentes, frente a grupo, estamos obligados a hacerlo, y docentes en esta realidad del grupo a distancia, que también existe esta responsabilidad. Por eso se requiere transformar una cultura escolar, modificar actitudes,
formar formas de hacer y prácticas arraigadas que hay que quitar del sistema, a fin de que el colectivo privilegie el trabajo y el tiempo escolar. Sabemos que hay muchas situaciones como en el ser humano, que la costumbre, el arraigo a actividades, a veces el que me caiga mal un compañero, bueno, sé que aquí no pasa, pasa en otros países, que con el colectivo no hay tanta cordialidad, que a veces el directivo o la directora no me trata bien, les digo, eso pasa nada más en España, para no criticar a nadie, pero se da en este país, eso hay que arraigarlo. Si realmente queremos transformar nuestros entornos familiares, sociales, colectivos, tenemos que dejarlos de lado. Cada uno de ustedes son ejemplos en su área particular de vida, y ese ejemplo tiene que trascender a la docencia, porque podemos ser excelentes docentes, pero no excelentes padres de familia, y claro que tendremos nuestro reconocimiento, pero faltaríamos a la congruencia. Podemos ser excelentes padres de familia, pero a lo mejor nos faltaría en la docencia y faltaríamos a la congruencia. La importancia de la docencia es esto, nos invita a tener un sentido de congruencia estable, en beneficio de todos y todas. Entonces, dice el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila, por eso esas señales de Zaragoza, que el trabajador de la educación es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento expedido con su orden de presentación y está facultado por ello conforme al reglamento a realizar esas actividades. Ese es el maestro, es el profesional de la educación que presta un servicio físico y realmente cansa ser maestro, realmente trasciende el ser maestro. Alguien dice, bueno, es que el ser maestro están en la gloria ahora que no van a clases porque les pagan de oquis. No, preparar una clase en línea cuesta, preparar una clase y planear no solamente para un grupo, para 8 grupos cuesta. Y cuesta sobre todo darle seguimiento. Estoy hablando del maestro que realmente se preocupa por el proceso de enseñanza-aprendizaje, que realmente se consolide en los alumnos estos aprendizajes significativos de grado. Eso es lo que estamos buscando. El maestro que realmente no solamente se la crea, que realmente sea el maestro que estamos exigiendo del siglo XXI. Por eso dice el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el que dice, también somos servidores públicos, somos trabajadores del Estado, pero también brindamos un servicio público, ya lo decía el licenciado David, por eso de alguna otra manera el servidor público da un poco más, y así lo prescribe la ley. Dice, él es el que observa en el cargo, desempeño de su función, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Es ese maestro que dice, me toca mi hora clase y cumplo con mi jornada laboral de 50 minutos, incluso a distancia. Y digamos que cuando estábamos en la normalidad, cumplía con su horario presente. Si sacaba el celular en el aula, que espero que no haya sido nunca, pero si lo sacaba, era porque era un recurso pedagógico para el beneficio de los alumnos, no para tener una distracción, sino realmente buscaba una estrategia alternativa. El servidor público trasciende hacia ello, y eso se traduce en nuestras planeaciones, nuestro trabajo, porque cuando yo le enseño al alumno, en cualquier asignatura, cierto contenido, mi sentido de docencia tiene que lograr en él transformarlo, no solamente que el niño diga estoy aprendiendo para algo, sino el por qué estoy aprendiendo para algo. Hoy lo escuchábamos, los alumnos tienen la posibilidad de llegarse el conocimiento mediante todas las herramientas, y a veces cuando llega al aula o llega a la clase ya sabe los conocimientos que el maestro a veces les va a transmitir. La diferencia que hacemos nosotros, bueno, ustedes como docentes, es darle el sentido de pertenencia al por qué ese aprendizaje. Entonces, si me permiten reafirmar indicadores, bueno, creo que no, por la configuración de la página no se grabó ninguno, no se preocupe. Digo, no pasa nada, yo aquí los traigo en el teléfono la presentación y los voy compartiendo con ustedes. Como quiera la presentación completa se las haré llegar de alguna otra manera, pero el maestro, yo les digo, tiene que tener cierto perfil, cierto dominio, cierto criterio. Ese es el maestro, el que nosotros estamos acostumbrados a tener. Les digo, si quieren nada más déjame esa presentación, está bien, no pasa nada, y para irla abordando. Y me voy a referir a 4 elementos indispensables
para que lo tengamos ahí. Fíjense, es el maestro que asume su quehacer docente, sus principios filosóficos, éticos, legales de la educación. ¿Qué implica eso? Pues es el maestro que conoce las normas, es el maestro que conoce sus funciones, es el maestro que conoce sus facultades, que no son lo mismo en el tema legal, es el maestro que sabe hasta dónde alcanza su responsabilidad cuando toma decisiones con los alumnos, es el maestro que conoce el valor de la educación porque sabe que frente a él tiene niños y niñas que son todos los días su responsabilidad, y él sabe que cuando dice algo se está refiriendo a niños y niñas que, aunque en su constructo social a veces los niños están un poco más avanzados en conocimientos del entorno de realidad, el maestro es el que tiene que asumir la responsabilidad de decirle: ¿cómo está usted? Porque él sabe la diferencia entre el maestro y el alumno, y está reconociendo que en esa persona, hombre o mujer, niño o niña, que sigue siendo para la ley, hay un límite de respeto. Por eso el maestro conoce su principio de legalidad, hasta dónde trasciende su decisión cuando toma una cuestión disciplinaria. Oye, yo sé que el alumno de alguna otra manera tomó una fotografía, subió un meme del maestro, que eso no pasa, que a lo mejor está burlándose de sus compañeros, se pelea con sus compañeros, conozco, lo dijo. Pues el maestro en este constructo de adulto tiene que asumir su responsabilidad de servir al público frente a la decisión que el niño está tomando de alguna otra manera infantil. O sea, que a veces las decisiones trascienden a un entorno social, claro, y hay que hacerlo de conocimiento de sus padres y dar vista a la autoridad para que se tomen las responsabilidades, pero yo no puedo hacer justicia en ese momento, porque yo conozco la normatividad. ¿Y cuál es la normatividad? Mi reglamento escolar. Ahora en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que tengo que aprender a conocer y que tengo que exigir a mis autoridades inmediatas, y lo estamos trabajando, es dame un reglamento para ver cómo uso el celular con mis alumnos, dame un reglamento para ver cómo interactúo con ellos, dame un instrumento de saber hasta dónde y qué decir. Por eso las aplicaciones que bien se han diseñado desde la estrategia de la Secretaría nos permiten tener una mejor interacción con ellos para que el trabajo sea únicamente distante. El maestro realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica. El maestro sabe que tiene niños y niñas de diferentes comunidades, ideas, creencias, y que solamente él trabaja en el aprendizaje que a veces nos exige un poquito más. El maestro sabe que sus alumnos son diferentes. El maestro sabe que hay un aprendizaje también diferenciado ligado a esto. El maestro vive un sentido de inclusión. Un maestro que conoce a sus alumnos. Sé que ahorita lo veía en los chats, dice, es el maestro que, ¿cómo le hago para conocer a mis alumnos de primero? ¿Cómo me llego de la información de ellos? Lo que tengo que saber y aprender entonces es cómo lograr una relación con mis alumnos. Yo los invitaría en este sentido a que tuviéramos nuestros trabajos académicos bien reforzados, no obstante que yo esté a distancia, no obstante que yo vaya a iniciar mis clases en mi casa, tengo que tener mi planeación, tengo que tener mi bitácora de seguimiento de los alumnos, porque me importan mis alumnos. Algunos me dijeron, algunas me han preguntado, ¿y dónde dice que tengo que hacer eso? Pues es que es mi responsabilidad, maestro. Cuando yo pregunto la evaluación como padre de familia de mi hijo y te digo que por qué tiene un 7, pues tú tienes la obligación de informarme por qué asume ese 7. Y tú me puedes decir, bueno, es que el niño no cumplió con las actividades. Bueno, ¿dónde me demuestras que efectivamente no cumplió con esas actividades? Voy más allá. ¿Dónde me demuestras que tú le habías encargado esas actividades? Y para eso es nuestra planeación. Nuestro primer sentido de responsabilidad es cumplir con mi estrategia de enseñanza a través de mi documento, que es la planeación. Y yo veía en las preguntas, ¿cómo me defiendo ante una situación irregular o una situación de que me están acusando? Bueno, yo me defiendo con mi trabajo. Mi primer respuesta para cualquier situación de señalamiento, ¿qué es? Mi trabajo. ¿Dónde estaba el maestro cuando sucedió esto? Trabajando. ¿Cómo demuestro que estaba trabajando? Cuando tiene su planeación. ¿Cuál es la planeación? La que respalda su actuación en ese momento frente a los muchachos. Podríamos decir muchas cosas, pero el maestro estaba cumpliendo su función. Por eso la función del directivo es, dame tu planeación. La función del supervisor es verificar que el directivo y el maestro cumplan con la normatividad. Y la estructura, hacer que estas normas lleguen hacia ese alcance. Un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje es lo primero que tiene que hacer el maestro. El maestro
encarna en sí la responsabilidad de convivencia escolar. Es el que primero, no obstante que seamos casi 50 compañeros, es el primero que habla en beneficio de la comunidad. Hoy es que ya llegó la directora y ya llegó y empiezan los murmullos. Nuestro límite tiene que ser el sentido de responsabilidad con el alumno, porque yo soy ejemplo de él. A ver, muchachos, guarden silencio, no hablen mal de sus compañeros, no hablen mal de sus maestros, pero el primero que tiene que asumir esa responsabilidad debe ser el maestro que genera ambientes de aprendizaje cordiales, no obstante que estamos a distancia. Hoy el Face es una herramienta de desahogo, anteriormente era una herramienta de entretenimiento, hoy es desahogo, y veo que los maestros se descosen en el Face. Está agradable a lo mejor en el momento que suben información, se ríen, se burlan de los compañeros, hay un ambiente de cordialidad, pero hay maestros que realmente, si de la lectura sus alumnos vieran lo que ponen ahí, no sé si aceptarían el que fueran sus maestros, y no porque se decepcionaran del maestro, sino porque ese ejemplo que estoy trascendiendo a él no es el que yo le exijo todos los días en clase. Y eso es donde a veces la incoherencia, algunos podrán decir, bueno, es que yo en mi vida personal puedo hacer lo que quiera. Déjenme decirles que cuando uno asume la responsabilidad de servidor público, el que yo quiera hacer cosas fuera del horario, también es responsabilidad. Y así lo marca la ley. Si no lo conocíamos, la ley también trasciende hasta dentro y fuera. Es como si fuera el policía y que fuera de su horario se dedicara a robar. Y entonces, bueno, yo lo puedo hacer porque no, tiene consecuencias. Igual el maestro. Ese es el alcance de nuestra responsabilidad en este sentido. Un maestro que participe y colabora en la transformación y mejoramiento de la escuela. No, pero ¿por qué me hacen ir? Yo no tengo que ir a la escuela. ¿Dónde dice que yo voy a la escuela? No podemos salir. Mira, tengo un problema de comorbilidad o un problema de salud. ¿Y ya te checaste? ¿Ya fuiste al ISSSTE? ¿Alguna vez te has dado seguimiento a tu salud? No, es que yo me dicen y pues me duele la cabeza y el corazón y… Maestro, ¿qué le pides a tus alumnos cuando falta? A ver el justificante. Ni si no te lo trae tiene falta, es lo mismo que un maestro. El maestro es el que enseña esos parámetros. Entonces, los sentidos de prevención, que ya lo escuchamos por ahí en el inicio de la plática, la prevención es esta, el que yo tenga como maestro el conocimiento íntegro de lo que tengo que hacer con la función maestro. El maestro que conoce hasta dónde llega su decisión es el maestro que sabe que cuando el niño comete una irregularidad lo va a canalizar a de la dirección, lo va a canalizar a las autoridades externas en caso de que se requiera una atención psicológica, médica o de otra índole, cuando te presenta un tema de drogas, violencia, que no hablamos del protocolo, y ya sale un nuevo protocolo y más adelante las responsables de lo mismo se los van a establecer, pero hoy quisiera quedarnos con ese sentido preventivo. O sea, la prevención no nace de la actuación, la prevención nace del conocimiento de la información y saber qué hacer con él. Y el maestro es el que conoce a sus alumnos, conoce su responsabilidad y conoce sus decisiones. Si me ayudas con hasta donde está la siguiente presentación. Fíjense, este es un artículo del Código Civil. Y yo quisiera que nada más, si me ayudaran, leyéramos el artículo 1858. Dice, las personas a quienes los dos artículos anteriores, que refieren el tema de la responsabilidad por hechos ajenos, imponen una reparación del daño causado por incapaces, la ley refiere a incapaces como el menor de edad, a su cuidado, se liberan de esa obligación si prueban que les fue imposible evitar el daño y que cuidaron y vigilaron diligentemente el autor de este. En los artículos anteriores me dice, hay una responsabilidad cuando el menor de edad comete una situación. Esa responsabilidad cesa cuando está al cargo de ciertas personas. Cuando los alumnos cometen una situación y están a cargo de los maestros somos responsables de lo que los alumnos hacen. Algunos dirán, no quiero, ¿no? Pues esa es la ley, no es aquí de querer, es la responsabilidad que asumimos de alguna otra manera cuando tengamos un nombramiento. Pero esa responsabilidad cesa cuando nosotros probamos que fue imposible o evitarlo. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero cuando sé que hay un agujero en medio del patio de la institución y yo sé que los alumnos se pueden caer, pero no hago nada y se caen, es mi responsabilidad, es simple. Pero cuando yo sé que ahí está el yo acordoné el área
informé, elaboré una estrategia para que los recreos, los recesos no fueran en ese lugar. Busqué una estrategia de diálogo con los papás para que me ayudaran a educar a sus alumnos y entonces se comportaran de una manera frente a ese pozo. Cambiamos los horarios, trabajamos distinto y el niño se cae porque tomó una mala decisión. No soy responsable. Es más, se buscó la manera de que trabajamos para taparlo. No soy responsable. Pero no soy responsable si pruebo todo esto. Y el maestro entonces, en este sentido de responsabilidad profesional y en sentido de prevención, es que cuando el maestro hace lo que tiene que hacer como maestro, no tiene responsabilidades. Podrá ser llamado ante una autoridad porque lo están señalando, pero su mejor respaldo es el trabajo que realiza. Esa es la función, un maestro que planea, un maestro que da seguimiento a los alumnos, un maestro que innova en las estrategias, un maestro que se coordina con sus compañeros, un maestro que diseña estrategias de trabajo colaborativo, un maestro que trasciende el aprendizaje de sus alumnos, un maestro que respeta a la autoridad que es su directivo, su supervisor, un maestro que se respeta como maestro. Son las mejores prácticas preventivas que tenemos que tener. Entonces, aquí yo les traigo algunos ejemplos de fotografías y vean a sus alumnos, véanse en esas imágenes, vean si los alumnos realmente están interesados. Ahora a distancia es más complejo, saber si el alumno cuando enciende o apaga la cámara está haciendo otra cosa, y es un reto enorme para los que damos clase en línea. Es un reto enorme ver que de repente tengamos las imágenes ausentes y uno sigue hablando. Que no los canse, maestros, esta situación. Al contrario, demos gracias a Dios de que tenemos esta posibilidad de tener un salario y un trabajo para ser responsables en beneficio sobre todo de las niñas y niños. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta, con toda confianza abrimos el tema del chat. Bueno, yo sé que ya el chat está desde hace rato. Omitiré algunos comentarios que pueden ser denostativos de ustedes mismos. Apoyaré los que son de trabajo para ustedes. Ya estamos como la canción, dice por ahí, nos apoya con la revisión y explicación del reglamento escolar. Déjenme decirles que tenemos un reglamento escolar del 2014. Tuve la posibilidad de elaborar unas normas. Estamos modificando para que desde básica tengamos un reglamento escolar para todas las escuelas, y si les incluye este apartado del tema de la relación que tenemos a distancia mediante los medios electrónicos, sobre todo con una visión de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, el maestro les garantiza esos derechos humanos y no deja de tenerlos él, simplemente es responsable porque está en el tema del trabajo, cumplir con ellos, pero que cuando sucede algo con el niño y trasciende a la integridad del maestro, claro que tenemos que tomar decisiones en beneficio de protección del maestro. Ese es el alcance. Entonces, si tienen algunas otras, si me permiten ver las preguntas. Dice, la función del docente es dar clases, no ver lo del pozo. Discúlpeme, pero si revisan el artículo 36 de la Ley Estatal de Educación, dice, y el artículo 74 de la Ley General de Educación Nueva de 1 de octubre, que estamos obligados a conocerla, nos establece, dice, es la función en el educando, la protección de su integridad física, psicológica y social. Yo sé que a lo mejor digan, no, Liceo, es mucho. Bueno, son las normas, y antes de que ustedes ingresaran a la función ya estaban prescritas. Integridad física y psicológica y social, así lo dice la ley. Es mi responsabilidad porque son niños y niñas, y esa es mi función. El proceso de enseñanza-aprendizaje alcanza a que cuando el niño presenta una necesidad educativa, yo tenga que canalizarlo. Que cuando el niño tenga alguna deficiencia de aprendizaje, tenga que canalizarlo. Pero cuando el niño también presenta una situación emocional, tenga que canalizarlo. Que cuando presenta una necesidad de otra índole, tenga que informarlo a sus padres de familia y a las autoridades. Esa es mi responsabilidad, porque la omisión también es causa de responsabilidad. Soy servidor público, sé que a veces no nos cae el 20, maestros, pero esa es la decisión que ustedes tienen hoy por el salario que tenemos en la retribución. Se nos ha recomendado tener la bitácora del día. Claro, la bitácora es importantísimo. Ya la licenciada Cecilia Canales en un momento de plática con algunos de ustedes se los dijo. Yo les recomiendo solamente, ¿por qué bitácora? La bitácora es qué hicimos en ese día, qué sucedió en ese día. Desde muy simple, di clase. ¿Qué clase? La que está en el contenido de mi planeación. ¿Cuál? Hablamos sobre este tema.
¿Qué actividad puse? Un trabajo colaborativo entre los muchachos. ¿Cómo se comportaron? Pues estaban poniendo atención, algunos estaban inquietos. ¿Quién estaba inquieto? Juan estuvo inquieto. Le llamé la atención a Juan. Pero obviamente Juan estuvo más inquieto de lo normal y le tuve que llamar la atención y derivarlo a la dirección, en este caso al prefecto, pues lo pongo en mi bitácora. Y entonces cuando alguien venga y me diga, ¿por qué Juan no está en el aula? Sucedió eso. Esa es mi bitácora, esa es la voz del maestro, eso es lo que habla del maestro. Y basta con que yo se le informe al padre de familia en su momento, estamos teniendo problemas de conducta con Juan. A lo mejor Juan vive un problema de situación familiar porque pues, no hay dinero en su casa, se están separando sus papás, vive solo. Claro que entendemos la infancia que vive y la realidad de su infancia, pero por eso estamos obligados a canalizarlo. Y aquí se conjuga lo que les decía del artículo 36, el 74 de la Ley General, en beneficio de todos, tanto del alumno como del maestro, porque cuando yo canalizo, el maestro se defiende, que cuando yo informo a la autoridad, el maestro se protege. Así se entiende. La SEP emitirá reglamentaciones para los alumnos en uso, se lo aclaro. Ya el licenciado David ya nos hizo algunas recomendaciones al documento, emitiremos unas nuevas, yo ya hice algunas, en breve se las comparto al licenciado Horacio y al maestro Brondo para que las tengan. Y que el alumno, me tocó ver a una maestra que me preguntó, licenciado, ¿qué hago? Mire lo que me puso. Y me mandó el screenshot del WhatsApp del alumno. Y claro que el alumno estaba faltándole al respeto a la maestra, de lo de baja del grupo. Infórmale al papá que le dimos de baja de ese grupo para trabajo y que el papá tiene la obligación de informarse de las actividades que se están diseñando. Y sé que genera un poco de controversia con la familia, pero la conducta del alumno tiene que tener una responsiva. Es un grupo creado para reglas en beneficio del aprendizaje, y así te tiene que ir educando. No se trata de señalar o estigmatizar a alguien, porque tampoco se vale decir en el grupo, ya di de baja a su compañero por esto, ¿no? Tomamos una decisión que el padre de familia ya supo, y la obligación del padre, y así lo dice la ley, y ustedes los invito a que conozcan el artículo 31 de la Constitución, el mismo artículo 3º, y obviamente el mismo artículo 88 de la Ley Estatal de Educación, que hablan de un sentido de corresponsabilidad entre el maestro y el papá. O sea, yo doy clase, tú me traes a tu hijo y el niño aprende, estudia, pero en condiciones de aprendizaje, con conducta y educación. Si no, papá, te voy a exigir que me apoyes por la situación que está viviendo. Ese es el trabajo que tenemos que hacerlo íntegro, y eso está en la ley. A veces no lo conocemos, maestros, pero estamos dispuestos nosotros a escucharlos con la confianza. Mis datos al final se los dejo, igual el de la vida o el del nivel, o venir a la Secretaría. Nosotros seguimos trabajando, claro, con su sana distancia y sus medidas de prevención, para cualquier situación que tengamos, en toda la confianza, en el momento que ustedes lo requieran. No aplica para la nueva modalidad de trabajo virtual, sí aplica el alcance de las decisiones. Solamente voy a agregar esos artículos referentes a la dinámica de la educación en casa. Por ahí se los estamos a estar llegando, ¿no? En esta semana, más tardar el viernes. Se requiere mucho profesionalismo para aceptar la aplicación de todas las normas. Claro, las normas, yo no le hablo nada más al maestro, le hablo también a la autoridad. La autoridad tiene que dar para también exigir, es parte de un dar. Yo doy, tú maestro das, yo exijo, tú exiges. Es un trabajo colaborativo, y así lo dice la nueva escuela mexicana. Es un nuevo trabajo colaborativo que se realiza entre los docentes, entre la autoridad, para el beneficio y la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. Ese es el objetivo medular de la nueva escuela mexicana. Es indispensable entonces iniciar el trabajo con un reglamento, con unas herramientas tecnológicas. Claro, lo vamos a tener. Me parece muy acertada marcar nuestra responsabilidad, pero ¿qué pasa cuando se incurre en una falta y se da una sanción? ¿Cuáles son esta relación con nosotros, con los docentes? Bueno, no vengo a hablar de las sanciones, pero yo los invitaría a que yo no quiero llegar a la sanción del maestro. Dice el abogado, la norma se actualiza cuando hay un incumplimiento, pero si no hay incumplimiento no debe haber sanción. Así de simple. Si el maestro cumple con su función, está atento cuando le llaman, está cumpliendo con el trabajo con sus alumnos, y aún así nos llaman, ya vimos la ley. Soy excluyente porque hice lo necesario, y el alumno no quiso aprender, el alumno no pudo, no vino, el alumno no se conectó, el papá no estuvo atento, entonces ese trabajo tiene que tener un límite. Por favor, repetir los artículos. Se los repito: el artículo 36 de la Ley Estatal de Educación va a sufrir una reforma en este mismo año.
de la Ley Estatal de Educación, el artículo 74 de la Ley General de Educación del 1 de octubre, es nueva, es del año pasado, espero que ya la conozcan, estamos obligados a saber de qué se trata, de ahí nace nuestra responsabilidad. Y el artículo 88 de la Ley Estatal de Educación, que es el que habla de la corresponsabilidad papá y maestros. Y si ustedes revisan la fracción sexta de ese artículo, van a estar tranquilos porque van a decir, yo doy papá, pero tú te responsabilices de la conducta de tu hijo. Yo te enseño a tu hijo, pero tu hijo tiene que venir en condiciones con aprendizaje. De eso se trata. Yo lo veo deficiente porque trae una necesidad de aprendizaje por alguna barrera que presenta, pues entonces canalizamos. De eso se trata el trabajo, estar avisando desde la primera vez que yo detecto a un alumno que está aislado, que no trabaja, que no cumple. ¿Por qué no cumple? No, hombre, déjalo, no pasa nada. Desde ahí yo canalizo, desde ahí yo informo, ahí la prevención nace. El protocolo, créanme que es como el extintor. Existe en un lugar para atender una situación, pero cuando la emergencia sucede, la idea es que el protocolo no se use, la idea es que el extintor no se use, pero que sepamos qué hacer antes de que el fuego nazca. Entonces, de acuerdo con casi todo, lo que fuera el horario de clase, ser un humano privado, absolutamente normal. En el horario de clase sí soy éticamente ejemplo de mis alumnos, fuera de la escuela no. La ética no es, dice ethos de latín, de lo moral. Les recomiendo un libro de ética a Nicomano. Se van a dar cuenta que la ética no se puede vivir de manera aislada, la ética es completa, porque la ética nace del sentido de pertenencia a algo, y a ese sentido de pertenencia es a la vocación que yo realizo. Entonces, yo no juzgo, somos seres humanos y tenemos debilidades, sin embargo, como en la vida, que nuestras debilidades no trasciendan a la responsabilidad social y moral de quien nos rodea. Bueno, ya no sé, de los interinos no me toca a mí hablar de eso, no sacar a los alumnos de clase. ¿Por qué no se sacan a un alumno de clase? Bueno, ahora, ¿por qué no se le desconectan el Zoom? Pero si está faltando el respeto, claro que se puede hacer. Previas reglas que se establezcan para el efecto. O sea, es decir, yo hago las reglas antes con los alumnos. Muchachos y muchachas, vamos a hacer estas reglas. Y ahí es donde entonces yo realizo una estrategia. Si vemos que el alumno está bailando, está jugando, está distrayendo, claro que tomo una decisión y continúo mi clase, no lo hago notar, simplemente tomo una decisión y le informo al padre de familia. Todo tengo que hacerlo, o sea, no es pelearse con los papás. Yo he visto hoy que en esta realidad de pandemia pareciera que estamos en un conflicto entre papá y que el maestro no hace y que sí trabaja y que el papá dice que él quiere hace lo del maestro. No es pelearse, maestros, no es pelearse, es simplemente coordinarnos en un trabajo para el beneficio de todos, que son nuestros alumnos, y quien tiene hijos, pues son para ellos lo que hacemos. Existen protocolos para atender situaciones externas en las que los alumnos no cumplan con las actividades, claro. El aprendizaje del alumno, bueno, más que el protocolo, pues tiene una responsabilidad del alumno. ¿Cuál es la responsabilidad del alumno? Es cumplir con sus actividades en beneficio de ese derecho a la educación. El derecho de estudiar es de él, por eso no lo saco de clase, no lo expulso, no lo corro de la escuela, claro, lo rubico, porque el aprendizaje no se lo puedo coartar, pero tengo que aprender cierta disciplina. Entonces, si el alumno no cumple en casa, mi obligación es informarle inmediatamente al papá, a mis autoridades, y tomarse una estrategia de aprendizaje con él. Lo que se llama un ajuste curricular, si hay una necesidad del niño, o un ajuste como lo marca hoy la ley, un ajuste razonable, pero el ajuste nace desde la canalización a la autoridad, desde el seguimiento y lo demás. Alguna vez me dijo un maestro, dice, yo no me voy a pelear por ese alumno, no me importa ese alumno, licenciado, si no quiere venir, que no venga, está bien, es su decisión, maestro, nada más ayúdeme a que me documente del por qué no lo hace, y con eso estamos del otro lado. Documéntelo, ¿por qué no toma la decisión hacerte? No porque quisiéramos, sino porque es la responsabilidad de informar y documentar a aquellos niños. Si ustedes conocen el acuerdo 717 de los principios de normalidad mínima, uno de ellos nos dice, tengo que buscar que los maestros y los alumnos estén siempre en clase, entonces si ese alumno no está, tengo que buscar una estrategia contra la deserción escolar. Inclusive la CENTE llama a la no deserción a través del llamado de los padres de familia a sus alumnos. Pues nada más documentémoslo. No puedo hacer más de lo que la ley me señala, pero sí tengo que informar por qué no lo hago. ¿Qué normativo artículo se puede mencionar para la responsabilidad de los padres? El artículo 88 de la Ley Estatal de Educación, nuevamente se lo repito, y es hermoso ese artículo, léanlo, revísenlo, péguenlo en las puertas de las escuelas, compártanlo, abran las pláticas que tengan con los papás a nivel, es más, vamos si quieren buscamos hacer una estrategia, le decimos a Eduardo, una plática para los papás, si quieren me permito y les grabo una plática para los papás de su responsabilidad
y yo les abro esa plática y ustedes la ponen en su escuela informándoles cuál es el alcance de sus derechos y sus responsabilidades frente a sus alumnos. Y si Eduardo la valida, nos permitimos, invitamos al licenciado David para que les hable del tema de las redes sociales y se las hacemos a ellos, porque esa es la exigencia, sí al maestro, pero también al papá. Con todo gusto lo hacemos antes del inicio del ciclo escolar y se difunda nuestra imagen, a cabo ya es más pública que los teléfonos, ya escuchamos, entonces lo hacemos por ahí. ¿Qué pasa cuando los maestros sacan a los alumnos, les prohíben entrar en su clase? ¿Es correcto? Obviamente no. El maestro es dueño de lo que hace, de su enseñanza, pero no puede decir, yo no te quiero en mi salón. No se trata de no querer al alumno en el salón. Toma una medida disciplinaria en función del aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? La conducta, el modelar la conducta. Si el niño obviamente le faltó respeto al maestro, claro que podemos buscar una estrategia para que el alumno sea reubicado en otro salón en esa hora clase. Incluso si es grave, claro que el alumno tendrá que ser ubicado en otra institución, porque el maestro también requiere cuidado y protección, pero no lo podemos sacar, porque si en el reglamento escolar no dice sacar al alumno cuando se porte mal, sé que es muy coloquial la afirmación, pues entonces ¿cuál es el fundamento? Es como si yo quisiera hacer justicia por mi propia mano, porque creo que es lo correcto, porque creo que es lo que a mí me enseñaron, pues entonces no estoy aplicando la norma. Y veíamos uno de los principios de indicación, de los indicadores, un maestro que asume la responsabilidad ética y legal. Ética y legal es su función. ¿Cuál es su función? Conocer sus normas. O sea, no aplico lo que yo creo, aplico lo que viene en la ley. Yo simplemente soy un interlocutor del conocimiento como docente, pero también un interlocutor del aprendizaje en las normas legales que me toca a mí aplicar en el aula. Claro. ¿Qué pasa cuando los maestros sacan? Bueno, ya lo vi. ¿Cómo medir a los padres de familia cuando se notifica que el alumno, allá no lo vi, ya no vieron la imagen? Regréseme el chat para que no digamos que lo dicen que no hay chance de preguntas. Claro, ¿qué pasa cuando quiero pensar que es como, alguna vez han preguntado cuáles son las sanciones de los padres? Y por ahí veo que es la pregunta en ese sentido. Si ustedes conocen la Ley de Garantía Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y del Estado de Coahuila, que es la ley de PRONIF, obviamente hay sanciones para los padres de familia y es multa, arresto o hasta la pérdida de la patria potestad. Sé que algunos papás dicen, ya quítamelo, PRONIF. Es complejo, a veces ese alumno su conducta no es porque así sea, hay un detrás de él, hay una historia familiar, hay una historia social, incluso hasta genética, ¿por qué no verlo? Cuando leemos, vemos un poco lo que es la epigenética. Entonces, cuando nosotros notamos ciertas carencias de aprendizaje, de disciplina del alumno, y hacemos lo necesario, claro que estamos del otro lado, pero es importante también medirle un límite. Por eso también canalizamos a las autoridades. El maestro no puede hacer todo y no debe hacerlo, pero sí tiene que informarlo todo, eso sí es su responsabilidad. Derivemos, y entonces el directivo tendrá que dar seguimiento, y si no estamos nosotros para apoyarlos, y las áreas de jurídico, que ahora la Dirección de Intervención Integral está para apoyarlos, el nivel, no se queden solos, aquí la responsabilidad es de todos, o sea, no hay que el maestro estoy solo, no, háblenos y hostíguenos, ya el licenciado David dio su teléfono y su correo, cáncenlo, para eso estamos, somos servidores públicos en beneficio de un todo. Ojalá y en Coahuila, ¿por qué quitaron los servicios educativos complementarios? Bueno, es un tema que no me toca a mí hablar un poquito en el tema académico. Tiene un poco el esquema de la currícula, realmente trae un trabajo ahí de las asignaturas nuevas. La mayoría de los padres no responden al llamado. Efectivamente, en preescolar son bien apegados los padres de familia, son tan apegados que hasta se pegan a la puerta y no dejan a sus hijos. Primaria, la mitad. Secundaria, por la naturaleza del desarrollo, están solos y realmente es cuando tienen que estar más cerca los papás. Son la adolescencia, es la carencia propia del amor de un adulto. Tenemos que buscar estrategias y incluso en la pandemia estamos haciendo algunas estrategias en beneficio de ello. Por eso les digo, no están solos maestros en este sentido. Ya casi voy concluyendo sus últimas preguntas. Como quiera, ahorita les dejo la última diapositiva donde vienen mis datos personales igual. Se han presentado casos que alumnos faltan gravemente al respeto al maestro, claro, y se les permite al alumno siga ofendiendo a los demás maestros, ¿no? No lo puedo meter a la cárcel si a veces es la que quisiéramos, ¿no? Realmente el alumno tiene medidas disciplinarias acorde a su edad, y así lo dice el artículo 36, incluso en el segundo párrafo, en una línea dice, la disciplina se aplica acorde a su edad, así lo dice la ley. Entonces, estamos hablando de una medida disciplinaria porque es un alumno, es un menor de edad, y las normas se aplican.
pero merece respeto, hasta disculpas del maestro y lo demás. Cuando has llamado por una autoridad y que le investiguen, yo les digo, con su bitácora, su planeación, su trabajo de clases, sus actividades diarias, está del otro lado del maestro. Claro, su actitud vale, pero está del otro lado para cualquier responsiva. El abuelo, el tío, el hermano, el responsable es el tutor, el papá o la mamá. Si tenemos al abuelo o el tío que se quiere hacer cargo, no lo va a mandar a PRONIF y que me haga un acuerdo de custodia, pero basta con que manifiesten por escrito al director, incluso hasta por WhatsApp, sabe que el que se va a hacer cargo es mi tío, eso vale, es la voluntad. Y hoy esa voluntad vale porque el medio electrónico tiene ese peso. PRONIF no responde, ¿no? Ayúdenos y nosotros buscamos a PRONIF, para eso estamos trabajando en complementación. No les quiten las mochilas, bueno, ahora esperemos que no haya mochilas ni nada. La mochila, estoy de acuerdo con Moctezuma de las tareas, no debe haber tareas, no por las tareas mismas, sino porque un tema de pandemia, acuérdense que el virus anda en todos lados, pues hay que cuidar muchas cosas. Bueno, creo que ya son muchas preguntas y la responsabilidad de las puertas hacia adentro, ahorita en la planta hasta ahí. Yo quisiera que leyeran el artículo 42, fracción sexta, inciso A, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de la Educación, léanlo, y dice, las causas de probidad y honradez son dentro y fuera del trabajo. Es que el maestro ya terminó su clase, es domingo, y entonces sigue trabajando por el Face con la alumna, o la maestra con el alumno, y ya la alumna le empezó a mandar mensajes, y entonces hizo una amistad muy extraña en estas edades de complejo de Edipo y Electra, según sea el parámetro, y entonces hay una fijación de la alumna y el maestro contesta, y pues claro, es en la noche, es el fin de semana y no hay relación de trabajo, dirían algunos. ¿Dónde surgió la relación? En la función que realizaba, que era la docencia. Hay sanciones, maestros, ahí no, y más porque las redes sociales, no, ya borré todo, ya borré el WhatsApp, ya borré de mi celular. Nomás con que ir a la cibernética y sacan todo el historial, el Face guarda todo. Somos responsables como adultos de lo que damos. Cuidemos ese alcance. Y sí, la ley tiene hacia ese nivel, sí hay esa responsabilidad. Si no lo conocíamos, ahí está. No se trata de generar ninguna situación, al contrario, maestros. Ustedes hacen bastante ya por los alumnos. El home office docente es mucho más grande de lo que se imagina el papá, porque preparar una clase en línea es más cansado que a veces frente a grupo. Porque la tecnología también cansa. Entonces, maestros y maestras, en beneficio de ustedes, mi correo electrónico es dustin.amaya@docente.gov, con la confianza. Mi celular ahí está, ya lo conoce mucha gente y es más público que el del acoso escolar antes, y el teléfono en general. Quien trabaja duro puede decir que trabaja en visión del éxito, maestros. Pues yo agradecido con la invitación del maestro Eduardo Aguilar Rondo, del maestro Horacio. Espero que este diálogo que hayamos tenido en la mañana nos haya permitido reflexionar y nos demos que estemos del otro lado. No me despido, no sin antes decirles que, y lo tengo que hacer porque es necesario, que nos sigamos cuidando, o sea, realmente nos sigamos cuidando, que eso es bien importante, que tomemos mejores decisiones y que el cubrebocas, el lavado de manos, no sea ya algo alejado, sino sea parte de nuestra realidad, porque volvamos o no a la escuela, tiene que ser fundamental en beneficio de las niñas y niños. Entonces, maestros a la orden, que tengan buena tarde y muchas gracias.